Bienvenidos una vez más a Historias Espirituales. Antes de comenzar, quiero darte las gracias por estar aquí esta noche. Gracias por ser parte de esta comunidad que no para de crecer, compartiendo esa misma fascinación por los misterios, las leyendas y esos relatos que desafían toda lógica. Espero que hayas tenido un buen día y que logres encontrar en este espacio un refugio de calma. Y si las cosas no salieron como esperabas, si traes el alma cargada de preocupaciones o atraviesas un momento difícil, quiero enviarte un abrazo sincero, no solo de mi parte, sino de toda esta gran familia que nos acompaña. Esta noche, deja que el ruido del mundo se desvanezca. Apaga tus inquietudes, busca tu rincón favorito y permite que tu imaginación te guíe por senderos sombríos, porque en los próximos minutos viajaremos juntos a esos lugares donde la realidad y lo inexplicable se miran a los ojos. Prepárate para historias que marcaron a fuego a quienes las vivieron, relatos que, tal vez, te obliguen a echar un segundo vistazo a la oscuridad antes de intentar dormir. Ahora, ponte cómodo, baja las luces y adéntrate con nosotros en estas nuevas historias espirituales. Una de las historias más aterradoras que han llegado al canal. Todo sucedió allá por la década de los 40 o 50. Mateo me escribe que en Cuautla, Morelos, en tiempos de su abuela, y quizás hasta finales de los años 80, no sé si aún lo sigan haciendo, se celebraba la fiesta de San Miguel Arcángel. Cada 29 de septiembre hacían unos ramos con unas flores llamadas pericón. Son unas flores grandes, amarillas y fragantes. Tomaban todo el manojo, orientaban la parte amarilla de las flores hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha, y entre todas formaban una cruz. Las ataban con fuerza para crear cruces de pericón. Estas cruces las colocaban en las puertas, en las ventanas y en cada entrada de la casa, porque se decía que durante la fiesta de San Miguel Arcángel se abrían las puertas del mismísimo infierno. La leyenda cuenta que en ese día, como se celebra a San Miguel Arcángel, se le concede un día de descanso, y como él es el guardián supremo de la humanidad frente a las legiones del mal, nosotros nos quedamos sin su protección. Es ahí donde la flor de pericón cumple su oscuro propósito, una barrera espiritual que se coloca en todas las rendijas de la casa para evitar que los demonios se acerquen. Pero ay de ti si te sorprenden fuera de casa, porque nadie te protegerá. Es algo realmente siniestro, pero parece que en aquellas épocas en Cuautla, cada 29 de septiembre, como si el destino lo dictara desde el vacío, llegaban unos vientos tan violentos que por toda la ciudad se empezaban a escuchar aullidos. Árboles, incluso algunos pequeños, salían volando de cuajo, con todo y raíces. Otros más grandes se desplomaban, arrancados de la tierra por una fuerza invisible. Eran ráfagas tan pesadas que, si te atrapaban en la calle, te arrastrarían al vacío. Algunas personas, cuentan, simplemente desaparecieron y nunca más fueron encontradas. ¿Fueron los vientos? ¿O fue algo más? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero ahí estaba la coincidencia. El 29 de septiembre, justo cuando los demonios andan sueltos, llegan estos vientos a acechar. La gente se aferraba a la costumbre de usar la flor de pericón como la única forma de salvaguardar sus hogares. Y es aquí donde entra Mateo. Mateo me cuenta que en esa época, como te dije, 40 o 50, su abuelita Esperanza vivía en Cuautla. Esta mujer, hoy ya de edad avanzada, vivió algo sumamente aterrador cuando era una niña. Desde pequeña escuchó esta leyenda sobre San Miguel Arcángel y le tocó pasar varias de estas celebraciones encerrada en su casa escuchando aullidos del viento, un sonido que parecía el de un lobo hambriento en mitad de la nada. De pronto se oía en algún lugar lejano, luego en otra casa, y a veces muy cerca, incluso retumbando dentro de su propio hogar. Pero, siendo apenas una niña, Esperanza, o en ese entonces, la pequeña Tomasita era una observadora nata, y la niña Esperanza se dio cuenta de que aquello no era ningún demonio. El aire se colaba por la rendija de la ventana, entraba por cierta parte de la puerta, y probablemente lo hacía con tanta presión que generaba aquel sonido gutural como cuando silbas. Mientras más abierta esté la boca, menos sale el sonido,
pero cuanto más juntos cierras los labios, más agudo y aterrador se vuelve. Entonces, ella decía que era como el silbido de las puertas, pero no eran aullidos, son silbidos de puertas. Eso no son demonios. Cuando cumplió 13 años es cuando vivió lo que estoy a punto de contarte. Resulta que tiene miedo. Tiene miedo porque estos últimos días ha estado escuchando a su abuelita. A esa anciana le fascina todo el tema de andar curando a la gente, de ser limpias. La abuela vino a advertirles: tengan mucho cuidado con los niños porque hay un nahual en la zona. Se escapó y viene aquí a causar desgracias. Dice que lo ha estado buscando, que es uno muy fuerte y que anda acechando a los niños. Está muy cerca de la fiesta de San Miguel Arcángel y ella está aterrorizada. Su abuelita se lo dijo con una seriedad que hiela la sangre. Cuando le preguntó qué era un nahual, le dijo que parecía un animal, pero no lo es. Es una persona, y si la ve, se la va a comer viva. Imagínate una chavita de 14 años pensando que la van a devorar. No, no es nada agradable. Y la pobre Tomasita está aterrada. Se acerca la fiesta de San Miguel Arcángel y ella se prepara. Sabe que, al menos ese día, no correrá ningún riesgo porque estarán todos dentro de casa. Van a poner flores por todas partes. Saben bien que no son demonios, pero ese día al menos podrá estar tranquila. Tal vez el viento termine llevándose al nahual porque ¿a quién le gustaría estar en un lugar en medio de la nada mientras te azotan? Estos aires malditos probablemente se lo lleve el viento o él mismo se largue. Pero ese día, Tomasita, a través de la ventana, ve la cosa más aterradora que la va a perseguir hasta el día de hoy. Empieza a ver cómo un animal que parecía un perro es arrastrado por el viento. Ese perro no ladra, sino que se hace bolita, pegado al piso, y de repente ve cómo se empieza a estirar, y lo que debería ser una garra se aferra a un tubo de construcción que sobresale del suelo, y ve cómo el ser se alarga hasta alcanzar el tamaño de una persona. El cuerpo es oscuro, completamente cubierto de vello, y ve cómo esa cosa se empieza a poner de pie. Voltea y se le queda viendo con los ojos más diabólicos que puedas imaginar, una mirada cargada de odio puro. Ella vio el rostro de una persona, pero estaba totalmente cubierto de pelo. Entonces, esa cosa se paró y notó cómo el viento empezó a arrastrarla, la tiró al suelo y se la siguió llevando. Tomasita, desde ese día y por las siguientes 3 semanas, no quería poner un pie fuera de casa. Sabe que el viento se llevó al nahual, pero también sabe que el náhuatl la vio, y si regresa, tal vez venga a cazarla. Cuando inicié este proyecto, hablemos de lo que no existe, ya había muchos canales de terror, y yo era un gran consumidor de ellos. A mí el tema de lo paranormal, las historias de misterio y todo, lo inexplicable me fascina. Pero cuando empecé, jamás hubiera creído que este canal tendría una temporada tan larga dedicada solo a historias de la audiencia, historias que ustedes mismos me mandaban. Al inicio, tuve la falsa idea de que con mis propias anécdotas bastaría, porque uno al principio no dimensiona cuánto va a crecer un proyecto ni cuántos episodios terminará haciendo. Pero fue por ahí del episodio 20 que me di cuenta de que en las historias de la audiencia había una riqueza tremenda. Había historias tan... Las historias de la audiencia escondían una oscuridad aterradora. Historias tan oscuras y vivencias tan perturbadoras que, sinceramente, me ponían la piel de gallina, pero también, y esto es parte de mi confesión, me fascinaban. ¿Por qué? Primero porque no soy yo quien lo vive, y afortunadamente no estoy ahí sumergido en esa pesadilla. Siento que si me viera atrapado en varias de esas situaciones, difícilmente podría ponerlas en palabras, porque son traumas que desgarran el alma. Pero desde fuera, al escuchar el relato, al leer la historia que me enviaban, el impacto era brutal. Te cuento esto porque la historia que estoy por revelarte volvió a erizarme la piel después de 3 años de este
proyecto, y eso no es cualquier cosa. Hay una chica en el canal, y antes de empezar quiero decirle de mi parte y de parte de toda la familia nocturna que le enviamos un abrazo inmenso a ti y a tu familia. Yo sé que de esto que me contaste, al día de hoy ya han pasado más de 10 años, pero hay heridas que se resisten a cerrar, y quiero que sepas que la familia nocturna y yo te enviamos toda nuestra fuerza. Aunque haya pasado tanto tiempo, recuerda siempre que nosotros también somos tu familia. Llamaremos a esta chica Lucía, solo para poder identificarla. Lucía cuenta que, cuando tenía 14 años, descubrió que su mejor amigo era su propio padre. No con una relación extraña ni retorcida, para nada. Es que ella desarrolló una afición bastante insólita. A Lucía le fascinaba el béisbol. ¿Qué tiene de raro el béisbol? Nada. Pero en aquellos tiempos y en la ciudad donde vivía, sí era algo fuera de lugar porque nadie lo practicaba. No es que lo odiaran, simplemente era invisible. No podías conseguir ni un guante ni un bate. No había forma humana de practicar ese deporte ahí. No existían tiendas que vendieran ese equipo. Te hablo de los años 80. Lucía se movió cielo y tierra y, a través de una revista que sabrá Dios de dónde sacó, descubrió que, enviando una carta y un giro postal, le podían traer el material hasta su casa. Pero, ¿sabes cuál era el problema? Vivía en un pueblo diminuto, donde no había ligas, ni equipos, ni nadie que siquiera supiera qué era el béisbol. Y ahí fue donde su papá se convirtió en su mejor aliado. Su padre, a pesar de ser un fanático acérrimo del fútbol, tuvo que aprender a lanzar una pelota de béisbol. Compró su guante, otro, kit igual al de su hija, solo para practicar con ella. Y de repente veías al pobre hombre desvelándose en las noches, viendo partidos, para aprenderse los nombres, las jugadas, las reglas, porque de verdad quería pasar tiempo de calidad con ella. La veía tan ilusionada y, a la vez, tan sola, que no podía dejarla abandonada a su suerte. Así que, cada vez que había un partido, él aparecía con su gorra y su guante puesto, aunque no lo usara, solo para que su hija se sintiera acompañada. Un tipazo. Ella recuerda que a los 14 años, casi llegando a los 15, tuvo sus primeros cólicos. A esa edad le llegó su primer periodo, pero fue tan doloroso que no pudo ir a la escuela. Dice que sintió unos dolores desgarradores que la doblaban, la hacían llorar, y tuvo que quedarse en casa. Lamentablemente en el hogar había cierta tensión con su madre. Su mamá se había puesto muy celosa del vínculo que ahora su esposo tenía con la niña. No un celo enfermizo, pero le molestaba que descuidaba los quehaceres del hogar por estar obsesionada con los deportes y por querer practicar con su hija o ver partidos de béisbol, que a veces se sentían eternos. Digamos que madre e hija no estaban en su mejor momento. Cuando Lucía dijo que se quedaría porque se sentía fatal del estómago, su madre le soltó: «Mi hijita, no, tienes que ir a estudiar, así sea arrastrándote». Y cuando su papá intentó defenderla, se armó el caos. La madre se puso como una fiera, hecha una furia. Perdió los estribos por completo y salió de la casa dando un portazo. Su padre tenía un puesto con responsabilidades que le permitían llegar un poco tarde al trabajo, pero no demasiado, ya que su cargo era vital. Ese día, en la planta, iban a implementar nuevos productos que requerirían procesos internos complejos, cuestiones técnicas que Lucía nunca llegó a entender. Tras la pelea, su padre también se ve forzado a marcharse. La madre no está, el papá tiene que irse y sale a toda prisa. Lucía se queda sola. Intenta dormir, pero es imposible, no puede. Son oleadas de dolor, punzadas terribles que la tienen atrapada. Ahí sigue, retorciéndose de dolor en la cama. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero de pronto un aroma penetrante empieza a inundar la casa, un olor que la pone en alerta máxima. Humo, huele a humo, huele a algo que se quema, algo que arde en serio. Así que se levanta, ignorando esos dolores agudos que no le dan tregua. Sale de su habitación y, apenas llega al pasillo, mira hacia la entrada. Ahí,
Parado en la puerta y mirando hacia el interior de la casa, ve a su papá. Ella se queda paralizada observándolo y le dice: «Papá, huele a quemado. ¿Por qué? ¿No te fuiste al trabajo?». Su padre solo levanta la mirada con un semblante cargado de una tristeza infinita, una pena que hiela la sangre. Entonces ella añade: «Papá, tienes la cara y la camisa llenas de manchas. Déjame ayudarte». Entra a su cuarto y busca una toalla. La moja con un poco de agua. El aire es cada vez más pesado, huele más a humo. Sale de nuevo y le dice: «Papá, papá, aquí traigo algo para limpiarte». Se dirige a la entrada, arrastrándose casi por el dolor que siente en el vientre. Cuando llega, su papá ya no está. La casa apesta a humo, pero no hay rastro de fuego. Se asoma por la ventana. El auto de su padre no está. Empieza a caminar por la casa, llamándolo a gritos: «Papá, ¿a dónde te fuiste? ¿Se te olvidó algo? No escuché el motor». La angustia crece mientras los dolores vuelven más fuertes que nunca. Ella termina desplomada en la escalera, sin fuerzas, durante casi media hora. Cuando logra recuperar el aliento, se levanta y se tira en una silla, a mitad de camino, entre la escalera, la sala y su cuarto. Se queda ahí, vacía, otro rato más. Regresa a su habitación y, unas 2 o 3 horas después, llega su madre. Viene con una actitud amenazante, claramente buscando pelea. Al entrar, le ordena: «Lucía, ven aquí, tenemos que hablar». Ella se levanta como puede y le dice: «Oye, mamá, vino papá». La madre se le queda mirando y responde fríamente: «Justo de eso quiero hablarte. Acércate». En ese preciso momento, mientras Lucía siente otro retortijón en el estómago, suena el teléfono. La madre contesta. Lucía sale de su habitación y ve a su madre pálida, con los ojos vidriosos, mientras cuelga el aparato. Lucía, temblando, le pregunta: «¿Qué pasa? ¿Está todo bien?». Su madre se queda clavada mirándola fijamente sin poder decir una palabra. Agarra el teléfono, marca a su hermana con manos temblorosas y apenas puede articular: «Por favor, vente a cuidar a la niña, por favor». Y escucha, del otro lado de la línea, una vocecita apenas audible que susurra: «No puedo decir nada. Por favor, ven». Cuelga el teléfono y le dice: «Hijita, te vas a tener que quedar aquí sola. Tu tía viene en camino. No me esperes despierta». Y entonces Lucía responde: «Mamá, ¿estás bien? Te ves fatal. Espera a tu tía. Quédate aquí». Pero su madre sale despavorida. 3 días después, Lucía se enteraría de que su padre apenas llegó a la fábrica. Media hora más tarde, quedó atrapado en una explosión brutal. El hombre pudo haberse salvado, pero como varios de sus trabajadores estaban atrapados entre las llamas y no había bomberos cerca, él mismo se envolvió en lo que pudo y se lanzó al fuego para rescatarlos. Logró sacar a 2, pero al intentar el tercero, se intoxicó tanto que colapsó adentro y los gases tóxicos terminaron arrebatándole la vida. Fue una tragedia devastadora. Lucía me cuenta que después de eso la casa seguía oliendo a humo quemado, un olor que no venía de ninguna parte, denso y sofocante. Entonces ella se ponía a hablar con su padre en la oscuridad. Le decía: «Papá, sé que eres tú. Mamá ya me dijo, ya sé lo que pasó». Lucía estaba atrapada en ese abismo mental donde la mente se niega a aceptar la cruda realidad. Por las mañanas se despertaba esperando, con el corazón en un hilo, que la puerta se abriera y él entrara, aunque el velorio ya había pasado y lo había visto ahí, inerte. Su mente no lograba asimilarlo. De repente estallaba en una rabia ciega, odiando todo, y en momentos se sentía completamente destrozada. Otros días simplemente parecía que vivía en medio de un sueño. Papá va a volver en cualquier instante, va a cruzar la puerta. Es solo una pesadilla, voy a despertar. Y él estará ahí, iremos a jugar béisbol». Pero los días pasaban y tras una semana su madre comenzó a comportarse de una forma tan extraña, tan perturbadora, que hizo que Lucía y ella se
distanciaran casi por el resto de sus vidas, hasta hace apenas un año. Todos los días, la madre buscaba a Lucía, la sujetaba fuerte y le decía: «Ven acá, mija, necesito que me ayudes». Y ambas se sentaban al borde de la cama y ella le decía: «Dile, por favor, a tu papá que descanse en paz, dile que las dos estamos bien». Y la señora empezaba a rezar, giraba hacia Lucía y ordenaba: «Dile, papá, ya, estamos bien, vete a descansar». Y Lucía le gritaba: «Mamá, ¿de qué hablas? Déjame en paz». Pero su madre insistía rezando: «Reza conmigo y dáselo». Y le obligaba a decir: «Ya, viejo, estamos bien, vete a descansar, todo estará bien. ¿Verdad que sí, mija?». Y Lucía se llenaba de un coraje, de una rabia horrible, espantosa. ¿Por qué rayos lo obligaba a hacer eso? Si su madre no podía procesar el duelo, era su problema, pero aquello se sentía tan forzado, tan siniestro. Además, ella no quería despedirse de su héroe, no quería aceptar que su padre nunca más volvería. Aferraba esa esperanza minúscula de que todo fuera un sueño, aunque ya hubiera pasado más de un mes. Después de repetir esto unas 10 veces, el olor a humo, de un día para otro, se desvaneció. La relación entre Lucía y su madre nunca sanó. Lucía no quería saber nada de esa mujer. Empezó a buscar refugio constantemente en casa de sus tíos, viviendo prácticamente fuera de su propio hogar, como si escapara de algo. Le confesó que, justo después de la muerte de su esposo, vivió la peor de sus pesadillas. En la casa no solo apestaba humo, sino que por las noches alguien golpeaba la puerta del baño y escuchaba la voz de su difunto marido rogándole ayuda. Muchas veces intentaba hablarle en sus sueños, pero solo lo veía quemándose vivo. Una imagen que no tenía sentido, porque él no murió calcinado, sino por intoxicación, pero aquellas visiones la torturaban sin piedad. Lo peor ocurría cuando, en medio de la pesadilla, ella lograba recuperar un poco de lucidez y, enfrentando a esa cosa, le gritaba: «Pero si tú no moriste así». Entonces, la entidad deformaba su rostro, le dedicaba una sonrisa macabra y mientras soltaba una carcajada gélida le susurraba: «Sí, pero esto es lo que más te duele». Ella despertaba ahogada en llanto, con una sensación física atroz, como si le hubieran arrancado algo del alma, un vacío inmenso y punzante. Poco después, la cama empezaba a hundirse, como si alguien pesado se sentara al borde. Hubo tantas noches así que la mujer ya ni siquiera quería entrar a su habitación. Lucía ni se dio cuenta, pero su madre solía dormir en el sillón de la sala con el televisor encendido. El terror la paralizaba. Llegaba del trabajo, se asomaba a su cuarto y encontraba la marca profunda de un cuerpo hundido en el colchón. En varias ocasiones, mientras estaba acostada, escuchaba la voz de su esposo hablándole al oído: «Ya no te quiero, me abandonaste». Era como si le clavaran una daga en el corazón. La pobre mujer sufría tanto que ya no podía soportarlo. Empezó a buscar ayuda desesperada, hasta que su hermana le aconsejó: «Dile a tu viejo que los deje en paz. Dile que ya van a estar bien». Jamás comprendió que lo que acechaba en esa casa probablemente no era el espíritu del Señor, sino algo mucho más oscuro que se estaba alimentando de su tragedia. Lucía me cuenta que, después de que el olor a humo desapareció, lo que quedó fue una relación rota con su madre. Estaba tan destrozada que no supo cómo acercarse a su hija. Ahora, décadas después, al escuchar esa historia, Lucía le pidió perdón. No tenía idea del infierno que su madre había vivido, pero al regresar a su propia casa, la luz de la entrada estaba encendida y, en la oscuridad del interior, vio una sombra enorme e informe. Ni siquiera pudo entrar a dormir allí. Orlando es parte de la familia nocturna desde hace más de un año. Me dice que, desde la primera vez que escuchó Hablemos de lo que no existe, quiso enviar su historia, pero esperó un tiempo y finalmente nos la mandó al WhatsApp de las pesadillas hace un mes. Por cierto, intentaba hablar con él, pero en sus sueños solo lo veía consumirse entre llamas. Una situación que ni siquiera era real, porque él no murió quemado, murió intoxicado, pero en sus pesadillas aquello la atormentaba sin piedad. Lo peor era que, cuando en esos sueños ella
recuperaba un poco de lucidez y le gritaba esa alucinación. Pero si tú no moriste así, esa cosa cambiaba su rostro, le dedicaba una sonrisa macabra y se reía mientras le susurraba: sí, pero esto te duele más. Entonces despertaba bañada en llanto, con una sensación horrible recorriéndole el cuerpo, un vacío inmenso, como si le arrancaran el alma. Después, la cama empezaba a hundirse bajo un peso invisible. Hubo muchas ocasiones en que esta mujer ni siquiera se atrevía a dormir en su propia habitación. Lucía no se daba cuenta, pero su mamá a veces prefería dormir en el sillón de la sala con la televisión encendida, solo para ahuyentar el miedo. Llegaba del trabajo, entraba a su cuarto y encontraba el colchón hundido, como si alguien estuviera ahí. Había noches en que, estando acostada, escuchaba la voz de su esposo, susurrándole al oído con odio: ya no te quiero, me abandonaste. Y aquello se sentía como una daga fría atravesándole el corazón. La señora estaba destrozada y no podía soportar más aquel infierno. Comenzó a preguntar qué podía hacer y fue su hermana quien le dijo: pues dile a tu viejo que los deje en paz. Dile a tu viejo que van a estar bien. Ella no terminaba de entender que lo que se estaba manifestando en esa casa probablemente no era el espíritu de su marido, sino algo maligno que se estaba alimentando de su tragedia. Lucía me cuenta que, después de que dejó de oler a humo y todo ese horror, surgió una enemistad profunda con su madre. Su madre estaba tan rota por dentro que no supo cómo acercarse a su hija. Ahora, muchísimos años después, décadas después, al escuchar esa historia, Lucía le pidió perdón. No, sabía lo que su madre había tenido que vivir, pero al regresar a casa dice que la luz de la entrada estaba encendida, y en la oscuridad vio una sombra enorme. Ni siquiera pudo entrar a dormir allí. Orlando es parte de la familia nocturna desde hace más de un año. Me dice que desde la primera vez que escuchó Hablemos de lo que no existe, quiso enviar su historia, pero se esperó un tiempo y justo nos la envió al WhatsApp de las pesadillas hace un mes. Por cierto, si quieres enterarte de lo que pasó ese sábado de sombras, quédate hasta el final, que ahí te lo cuento todo. Orlando me confesó que se animó a compartir esto porque es una historia sumamente retorcida, de esas que jamás he escuchado en el canal, ni siquiera algo parecido, pero cuando su abuelo se la contaba, lo hacía con una convicción tan escalofriante que nunca le quedó duda de que aquello fue real. El abuelo de Orlando se llama Javier, pero por respeto vamos a decirle don Javier. Resulta que, cuando él era apenas un muchacho por allá de los 14 años, vivía en un pueblo donde la plaza central lo era todo. Le fascinaban los domingos, cuando traían presentaciones de bailables, músicos y aquellas fiestas patronales que retumbaban en todo lugar. Le encantaba llegar desde temprano. Se quedaba ahí, oculto entre la gente, observando cada movimiento, buscando rostros conocidos. Desde muy pequeño descubrió que el baile era su pasión, aunque no había muchos lugares donde practicarlo. Casi siempre eran bodas o alguna celebración eclesiástica donde tocaban música norteña o regional, pero las fiestas del pueblo, esas eran otra historia. El municipio se encargaba de traer espectáculos que, de otra forma, la gente del lugar jamás habría podido costear. Era algo grande, imponente, casi mágico bajo las luces de la plaza. Con el paso de los años, don Javier se dio cuenta de algo. Aunque no era el más agraciado, tenía un talento nato para moverse. Sus pies se deslizaban con una destreza hipnótica, y pronto las muchachas empezaron a hacer fila para bailar con él. Se convirtió en alguien tremendamente popular. Cuando estaba por cumplir los 16 o 17 años, conoció a quien llamaremos Elena. Elena era una chica impresionante. De niña había sido algo desgarbada, pero al crecer se transformó en una mujer que te dejaba sin aliento. Y esto te lo digo tal cual como me lo contó Orlando. Mi abuelo siempre le decía: no, hombre, esa Elena era una hermosura, de verdad, una belleza. Y Orlando me contaba que cada vez que su abuelo decía eso, la abuela volteaba a verlo con una mirada que te helaba la sangre, llena de rencor. El abuelo solo le decía: ya, mujer, si eso fue hace una eternidad, cuando éramos niños. Y la abuela le respondía con rabia: ¿cómo es posible que no se te olvide? Don Javier
Con una calma que a veces rayaba en lo siniestro, le decía: pues dale gracias a Dios que todavía conservo la memoria, y seguía con su relato. Orlando me decía: narrador, eso pasaba el 100% de las veces que mi abuela estaba presente, y a mí me causaba una mezcla de risa y una incomodidad extraña. Mi abuelo nos contaba a veces, a mí solo, otras veces con mis primos reunidos, que quedó prendado de Elena desde el primer segundo. Fue amor a primera vista, aunque era evidente que todos los demás también andaban tras ella. Elena era el centro de atención, el objeto de deseo de todos, y mi abuelo no era la excepción. Él era uno más en la multitud, pero tenía un as bajo la manga, bailaba mejor que nadie. Aunque no fuera el más guapo, su forma de moverse le daba una ventaja que él sabía aprovechar. La andaba acechando, buscando el momento perfecto. Las fiestas del pueblo eran cada 2 o 3 meses. Siempre inventaban pretextos, fechas patrias, aniversarios del pueblo. Cualquier excusa era buena para celebrar. El municipio los apoyaba, pues ver a toda la gente conviviendo creaba una sinergia extraña, una energía casi eléctrica en el ambiente. Mi abuelo conocía el calendario mejor que nadie y, además, era muy amigo de los organizadores, lo cual sería el principio de su pesadilla. Tengas buena memoria. Y seguía desgranando su historia. Mira, narrador, esto que te cuento, cuando mi abuela estaba presente, pasaba el 100% de las veces, y la verdad me causaba mucha gracia. Mi abuelo nos contaba a veces a solas, otras veces cuando estábamos todos mis primos presentes, que él conoció a Tinchita, y desde el preciso instante en que sus miradas se cruzaron, fue un flechazo absoluto, aunque, claro, todo el mundo iba detrás de Elena. Elena creció siendo una mujer hermosísima. Sí, todos suspiraban por Elena y mi abuelo no era la excepción. Él formaba parte de ese grupo de pretendientes, pero tenía una ventaja: bailaba mejor que nadie. Y aunque no era precisamente un galán, se movía con tanta gracia que él sabía, en el fondo, que tenía una oportunidad real. La acechaba como un cazador, narrador. Había fiestas en el pueblo cada 2, 3 o 4 meses. Siempre buscaban cualquier excusa, ya fueran fechas patrias o celebraciones que la misma gente inventaba. Los del municipio los apoyaban encantados porque se contagiaban de la alegría con la que todos convivían. Había una química vibrante, una energía casi eléctrica en el aire. El punto es que mi abuelo lo tenía todo calculado. Él sabía perfectamente cuándo serían las próximas fiestas y era íntimo de los organizadores que estaban encargados de montar todo el escenario. Te cuento esto porque él andaba obsesionado cazando a Elena. Resulta que en las últimas 3 fiestas a las que fue, pues, Elena siempre terminaba en los brazos de alguien más, alguien que no la soltaba, y mi abuelo era muy bueno para el baile, pero un cobarde para los golpes. Sabía que si se acercaba a quitársela, se iban a armar unos trancazos de muerte, y se dijo: no, eso no es para mí, lo mío es la música, el encanto, no ser un rufián. Así que optó por esperarla fuera de su casa, acechándola entre las sombras, hasta que ella saliera rumbo al baile, decidido a interceptarla y llevársela él mismo. Pero, narrador, esa noche Elena nunca salió, y eso le pareció sumamente extraño. Pasan 2 o 3 días y se entera de que, en la tiendita donde ella trabajaba, tampoco aparece por ningún lado. Qué raro, ¿verdad? Conforme pasan los días y llega la siguiente fiesta del pueblo, cerca de 1 mes y medio después de la anterior, mi abuelo vuelve a hacer lo mismo. Se planta fuera de la casa de Elena, esperando, acechando. Y nada, narrador, la chica simplemente no sale. Después de 2 meses de no haberla visto en absoluto, el vacío se volvió asfixiante. Armado de valor, fue y tocó a su puerta. Salieron los padres de Elena con los rostros demacrados, y él, sintiéndose pequeño, le soltó con mucha pena: discúlpenme, solo quería saber cómo está su hija. No ha venido a los bailes y no quería decirles, pero es que realmente quiero bailar con ella. Entonces el padre lo miró con una frialdad que helaba la sangre y le dijo: no es momento, joven. Váyase de aquí. Regrese con su familia. Cuando sea el momento llegará, pero ahora, aléjese. Y le cerraron la puerta en la cara. Mi abuelo se hundió en una tristeza profunda,
Hasta pensó en dejar el baile. ¿Para qué seguir si no iba a ser con ella? Y narrador, si tú hubieras visto la cara de mi abuela cada vez que él decía eso, te habrías quedado helado. Ella lo fulminaba con la mirada, con un odio casi sobrenatural, y mi abuelo, sintiendo el peligro, desviaba la vista, fingiendo olvidar que decía en qué estaba. Ah, sí, que el señor me corrió de su casa. Solo entonces mi abuela sonreía y él continuaba. Sabía que si ella se ponía bronca, él no era bueno para los golpes. Pero mi abuela, quién sabe. A veces me daba la impresión de que ella, en otros tiempos, había sido boxeadora. Pero el punto es que lo que pasaba en casa de Elena era un misterio aterrador. Elena no trabajaba, Elena no salía. Elena era un fantasma que nadie había visto. Así que mi abuelo, apretando los dientes, se decidió a investigar. Le preguntó a varios amigos que la frecuentaban y resulta que ninguno la había visto en 3 o 4 meses. ¿Por qué? Nadie sabía, nadie decía nada. Un día empezaron a correr rumores oscuros por el pueblo, que Elena estaba mal, muy, muy mal, que la noche anterior se escucharon gritos desgarradores dentro de su casa. ¿Un ladrón? ¿Algún animal? No. Decían que algo se la había llevado, que ya no estaba en la casa y que lo que sea que tuviera era algo siniestro. Él pensó que era un tema de salud, que tenía el corazón enfermo, pero no, no era eso. Era algo mucho más oscuro, otro tipo de males. Se la llevaron de ahí. Ya no está en la casa y su estado es terrible. Él, cegado por la negación, cree que es un problema físico y empieza a preguntar si Elena sufría del corazón o algo así, pero no, es algo mucho más oscuro, otro tipo de males. Mis abuelos nunca bromean con estas cosas, por eso cuentan la historia como la cuentan. Es un tema fascinante el de los sueños, y también inquietantemente amplio, que no tienen cura. Pasan 2 meses donde nadie sabe qué fue de la pobre Elena. Allá, en voz baja, dicen que a Elena se le metió el demonio. Eso es lo que susurran. Dicen que los gritos que desgarraron la noche en esa casa no eran humanos, que era el mismísimo Averno aullando desde el fondo del infierno. Pero bueno, mi abuelo no se espantó, no entendía el terror de la gente. Cuando Elena regresó, él fue de los primeros en enterarse. Se acercó y lo que vio lo dejó helado, marcado para siempre. Elena ya no era la mujer hermosa de antes, ni rastro de esa belleza. Estaba ahí, sentada en una silla, con la mirada perdida en el vacío. Tenía mechones de cabello totalmente blancos, secos, lejos de aquella melena sedosa y brillante. Su piel, antes tan tersa y preciosa, estaba marchita. No, no, era mucho peor. Se veía lacerada, consumida, más flaca de lo normal, con ojos que no veían, solo observaban el abismo. Cuando mi abuelo se acercó y le tocó la mano, ella giró la cabeza y, por un instante, un gélido segundo, él sintió que en los ojos de Elena habitaba alguien más, alguien maligno, una presencia oscura, no una mujer, sino un ente. Esos ojos eran ajenos, salvajes. Mi abuelo dice que quedó tan aterrado que, durante semanas, Elena lo perseguía en sus pesadillas, fulminándolo con aquella mirada vacía. Y lo más perturbador, siempre sentía, como una sombra, una serpiente verde enroscada en el cuello de ella. A mi abuelo le helaba la sangre. ¿Qué demonios pasaba allí? ¿Qué fue lo que ocurrió? Nadie lo sabe. Pasan los años, mi abuelo se hace mayor, conoce a mi abuela, y es ella quien le revela la verdad. Resulta que un pretendiente de Elena era un tipo casado, un hombre forastero. Como tenía dinero a montones, la familia de Elena no vio problema en que la joven se viera con él, hasta que la esposa se enteró. Fue con alguien que practicaba el mal. Se presentó en la casa y les lanzó una sentencia. Si me entero de que su hija vuelve a buscar a mi marido y ustedes no lo frenan, que Dios se apiade de ustedes y de Elena. Una semana después ocurrió lo de los gritos. Todos juraban que algo se había apoderado de ella, que le habían enviado una brujería negra.
Mi abuelo está convencido. Esa mujer dejó de ser humana porque algo oscuro se le metió en las entrañas. Y es que, después de tantas pesadillas, en un sueño, Elena se le apareció para atormentarlo y le susurró con voz de ultratumba: «Dile a tu esposa que deje de pensar en mí, porque si sigue haciéndolo, voy a entrar en ella como me metí en ti. Dile que pare. Me molesta y me irrita aún más cuando me dedica sus rosarios». Mi abuelo despertó bañado en sudor frío. Nunca había tenido un sueño tan visceral. A los 2 o 3 días fue y le preguntó a la que era su prometida, quien luego sería mi abuela. Le preguntó si ella le dedicaba pensamientos, oraciones o algo a Elena. Y ella, con una sonrisa ingenua, sacó un rosario de su bolso y le dijo: «Le rezo uno diario para que se recupere». Mi abuelo le arrebató el rosario, lo guardó en su bolsillo y sentenció: «Creo que ya no debería seguir con eso». Cada vez que mi abuela cuenta la historia lo interrumpe diciendo: «Y por eso murió la Tencha, porque no nos dejaste ayudarla». Como narrador, desde entonces creo firmemente en el exorcismo y la brujería, porque si vieras, déjame contarte la siguiente historia. Por favor, escúchala bien. Esta nos la envía una seguidora del canal que se hace llamar Sofía. Le mando un saludo y aquí voy a narrar lo que ella misma escribió. Dice que, desde que tiene uso de razón, ha vivido rodeada de fenómenos inexplicables. Sombras que se deslizan por los rincones, la sensación asfixiante de ser observada cuando cree estar sola en su habitación. A veces escucha ruidos secos, voces distorsionadas, murmullos y susurros que parecen nacer del aire mismo, sin un origen claro, algo que su mente simplemente no logra procesar. Pero lo más perturbador no es lo que le sucede, sino el silencio cómplice de sus padres. Cada vez que ella intentaba preguntarles, cada vez que trataba de contarles lo que veía, ellos esquivaban el tema con una frialdad cortante. Siempre era lo mismo: «No son más que pesadillas, mija». Y ahí terminaba todo. Pero ella sentía, a medida que crecía, que había un secreto podrido que le estaban ocultando. Llegó un punto, ya siendo mayor, en el que se plantó frente a ellos y les exigió la verdad. «Ya díganme qué pasa. No puedo seguir viviendo esto todas las noches». Lo más aterrador ocurrió una noche, cuando sintió que su cama se movía de una forma antinatural mientras intentaba dormir. Al abrir los ojos, el terror la paralizó. La cama estaba levitando, suspendida en el aire con ella encima. El grito que soltó fue desgarrador, una mezcla de pavor puro y desesperación. Ese fue el punto de quiebre. «Por favor, cuéntenme de una vez qué está pasando». Sus padres, viendo que ya no podían ocultarlo más, comenzaron a relatar una historia tan interesante como macabra, algo que habían callado por protegerla, ya que todo esto empezó casi desde que ella llegó al mundo. Resulta que, poco después de que ella naciera, la casa empezó a corromperse. Las sombras, las voces, esas presencias siniestras, todo apareció al mismo tiempo que ella. En esa época, sus abuelos, al ser ella la nieta más pequeña y la recién llegada, estaban obsesionados con la bebé. Casi todos los fines de semana sus abuelos pedían llevársela a su casa para cuidarla, ya que siempre habían deseado una niña y nunca pudieron tener una. La pequeña era su mayor ilusión, pero aquí es donde todo se vuelve oscuro. Cuando la niña no estaba, la casa se volvió un lugar mucho más violento y hostil para los padres. Lo peor le ocurrió a su madre en una de esas noches de ausencia. Mientras caminaba por la casa, vio una sombra baja moverse con agilidad. De repente, se topó frente a frente con algo que la dejó helada. No era su hija, era otra cosa. Una niña mayor, tenía un aspecto cadavérico, una palidez de muerte y los ojos hundidos en cuencas oscuras. La criatura se le quedó mirando fijamente y, con una voz que parecía rasgar el aire, le soltó una sentencia escalofriante: «Me voy a llevar a tu hija». Y la madre, paralizada por el horror, solo pudo quedarse ahí, sin saber cómo reaccionar. Fue un instante aterrador para ella, tanto que no pudo evitar soltar: «Oigan, por favor, díganme qué está pasando aquí». Entonces sus padres empezaron a contarle una historia perturbadora, algo realmente macabro, un secreto que nunca se habían atrevido a confesarle por miedo, principalmente por su corta edad. Verán,
Esto empezó prácticamente desde que ella vino al mundo cuando apenas era una bebé. No es que sus padres quisieran ocultarle la verdad por maldad, sino que el terror era demasiado grande como para cargar a una niña con eso. Resulta que, apenas ella nació, la casa se volvió un lugar extraño, casi podrido. Empezaron a aparecer sombras que se deslizaban por las esquinas y voces que susurraban en la oscuridad. Por aquel entonces, sus abuelos estaban obsesionados con ella. Era la nieta más pequeña, la recién nacida, y no dejaban de mimarla. Como ellos siempre habían soñado con tener una niña y nunca pudieron, vieron en ella toda su ilusión. Así que cada fin de semana le rogaban a sus padres que se la dejaran llevar para cuidarla en su casa. Pero, curiosamente, cuando la niña se iba, la atmósfera en la casa de los padres se volvía mucho más pesada y violenta. Lo peor ocurrió una noche en la que la pequeña no estaba. La madre sintió una presencia acechándola desde las sombras. Escuchó pasos arrastrados, como si algo pequeño caminara por el pasillo, una sombra chaparrita que se movía entre el frío. De pronto, al doblar una esquina, quedó frente a frente con una aparición que le heló la sangre. Era una niña. Cuidarla, ¿sabes? Resulta que cuando la pequeña se iba de la casa con sus abuelos, durante el fin de semana, sus padres empezaban a vivir cosas mucho más intensas y perturbadoras aquí dentro. Y lo más aterrador que le ocurrió a la madre fue que, en una de esas, cuando la niña no estaba, sintió que alguien merodeaba por la casa, como una sombra bajita que se deslizaba hasta que, de repente, se encontró frente a frente con una niña. No era su hija, era una niña más grande, de unos años, pero tiene un semblante cadavérico, una palidez que hiela la sangre, con los ojos hundidos en cuencas oscuras. Y esa niña le suelta, con una frialdad que paraliza: me voy a llevar a tu hija. Y la madre se queda ahí congelada, se quedó paralizada, en shock, no solo por lo que estaba viendo, sino por esa voz que le heló la sangre. Intentó preguntar quién era, pero la niña la ignoró por completo y soltó esa sentencia: me voy a llevar a tu hija, con una frialdad aterradora, intentando apelar a su compasión. Nota: la frase anterior termina la idea de la súplica fallida. De alguna manera le implora: no te la lleves, por favor. Si te la llevas, esta casa se hundirá en una tristeza eterna. La niña, con una voz que hiela la sangre, responde: no me importa, me llevaré a tu hija. La ve alejarse, y desde ese instante, esa presencia se desvanece en las sombras. El terror se apodera de ella por completo. A partir de ese momento, el miedo se instala en sus huesos. No le quitan un ojo de encima a la pequeña. Tanto el padre como la madre viven en un estado de alerta constante, tratando de protegerla a cada segundo. Una noche, mientras la bebé duerme en su cuna y la madre prepara todo en el silencio de la casa, el ambiente se vuelve pesado. Ya está oscuro, y de repente, un sonido extraño comienza a filtrarse en la habitación. Son unos ruidos guturales, como los de un gato, pero con un tono que no encaja con ningún animal. Ya habían visto a un felino extraño acechando alrededor de la casa días antes. Se asomaban por la ventana y ahí estaba él, observándolos con una intensidad antinatural, pero no era un gato común. Sus ojos no eran ojos de animal, tenían una mirada humana cargada de una malicia insoportable. Sus facciones oscilaban en una deformidad macabra entre lo humano y lo bestial, algo que desafiaba la razón. La mujer entra al cuarto de la niña, enciende la luz y el corazón se le detiene. El gato está ahí, posado sobre el pecho de su hija. El pánico la ciega. Sin pensarlo, lo agarra y lo lanza con todas sus fuerzas hacia la puerta. Pero lo aterrador ocurre en un segundo. No escucha el golpe contra el suelo. Al girarse, el gato ya está de nuevo sobre la bebé. Inmóvil, ella empieza a gritar desesperada, llamando a su marido mientras vuelve a arrebatar a la criatura para azotarla contra el suelo. Sin embargo, la figura se desvanece en el aire como humo y reaparece instantáneamente sobre el pecho de la pequeña. El padre llega, corre al encuentro y trata de hacer lo mismo, de arrancarlo de ahí, de sacarlo a patadas. Pero el ciclo se repite. Cada vez que lo alejan, el gato aparece de nuevo sobre la niña, como si fuera una maldición imposible de romper. El padre, en un acto de desesperación absoluta, le sujeta el cuello con fuerza, tratando de asfixiar esa abominación.
Aparentemente lo logra, deja al gato inconsciente, inerte, y lo arroja fuera de la casa. Pero al regresar a la habitación, el gato está ahí otra vez, con esa mirada humana y horrible clavada fijamente en los ojos de la bebé. Lo único que les queda, temblando de pavor, es tomarse de las manos. Se acercan a la cuna y comienzan a rezar, a gritar plegarias con todas sus fuerzas, buscando cualquier refugio espiritual. El gato comienza a maullar, un sonido que se convierte en un gruñido demoníaco, mostrando unos dientes que parecen cuchillas, hasta que finalmente se desvanece. Intentan buscar ayuda sin saber a quién acudir, pues no eran personas de grandes creencias o conocimientos sobre el oscuro. Alguien les aconseja: lo básico es rociar agua bendita por toda la casa y rezar para que esa cosa no regrese. Lo hacen con desesperación. Llenan cada rincón con agua bendita y encienden velas, tratando de crear un escudo espiritual. Las cosas parecen calmarse durante varios días. No hay sombras, no hay maullidos. Hay un silencio que por fin les da un respiro. Pero una noche, mientras la madre baña a su hija en la bañera con apenas un poco de agua, la calma se rompe. Escucha unos golpes violentos en la puerta, como si alguien o algo estuviera intentando entrar a la fuerza. Sin descuidar a la niña, se acerca a la puerta, el corazón latiéndole en la garganta, pero no hay nadie. El pasillo está vacío y desierto, pero ella sigue sintiendo esa presencia, esa mirada. Alguien les aconsejó: miren, lo mínimo que pueden hacer es rociar agua bendita por toda la casa y rezar para que esa cosa no vuelva a acercarse. Nota: esta línea se fusionó con la anterior para mayor fluidez. Así lo hicieron. Impregnaron cada rincón con agua bendita, rezaron como pudieron, con desesperación, encendieron veladoras y trataron de hacer todo lo espiritualmente posible. Nota: parte de la narración anterior, con las pocas herramientas que tenían. Y a partir de ese instante, un silencio sepulcral invadió la casa. Durante varios días no hubo gato, no hubo sombras, no hubo absolutamente nada, pero una noche la madre estaba bañando a su hija en la tina. La tenía sentadita, con apenas un poco de agua, lo justo para un bebé. Nota: parte de la narración anterior. De repente, escuchó un golpe seco en la puerta, como si algo pesado se hubiera estrellado ahí fuera. El sonido fue violento, inquietante. Sin descuidar a la niña ni un segundo, se alejó unos pasos para ver quién estaba ahí, pero no había nadie. Todo estaba desierto, pero el miedo a que aquello regresara la invadía. Entonces, desde el cuarto donde estaba la bebé, empezaron a salir maullidos guturales y gruñidos que no eran de este mundo. Nota: parte de la narración anterior. Se le paralizó el corazón, pensando que el maldito gato había vuelto. Corrió hacia ella, pero no había rastro de animal alguno. La bebé se estaba retorciendo en la tina, maullando y gruñendo con una voz que no le pertenecía. El pánico la invadió por completo. Estaba sola. Su marido no estaba para protegerlas. Sin pensarlo, agarró a su bebé entre los brazos, empezó a rezar, gritando insultos a lo que fuera que intentaba poseer el cuerpo de su hija. Les dijo con furia: no te la vas a llevar, no voy a permitir que me la quites. Con un coraje nacido del miedo más profundo, le advirtió: si te la llevas, juro que bajaré al mismo infierno por ella, porque no vas a poder arrebatármela. Nota: parte de la narración anterior. Siguió rezando, haciendo cualquier cosa para que aquello soltara a su pequeña. Al final, la niña perdió el conocimiento unos segundos. Nota: parte de la narración anterior. De pronto la bebé despertó llorando, y el ambiente se sintió liviano. Ya no había nada. La madre rompió en llanto. Desde ese día, nunca volvió a ocurrir. El gato no volvió a manifestarse, no volvió a poseerla. Nota: parte de la narración anterior. Sin embargo, los padres empezaban a escuchar ruidos extraños, veían sombras fugaces, pero, afortunadamente, nada volvió a ser tan agresivo o peligroso. La niña creció, y es ella quien nos envía este relato. Al enterarse de esto, todo cobró sentido para ella. Siempre supo que la casa tenía algo raro, pero jamás imaginó que estaba tan profundamente ligado a su propia existencia. La historia la aterra, pero agradece haber conocido la verdad. Lamentablemente, el final no es tan feliz como quisiéramos. Hasta la fecha, le siguen sucediendo cosas inexplicables. No ha encontrado la forma de deshacerse de esa presencia.
ni he hallado respuestas de por qué ocurrió todo aquello, si alguien se lo envió, si fue algo que le eligió, o si era una entidad que despertó al momento en que ella llegó a esa casa. Nota: parte de la narración anterior, casa, es algo que simplemente no tiene explicación lógica, y ella cierra su relato confesándonos que lo único que ha podido hacer es aprender a malvivir, entre las sombras que se alargan, entre los ruidos inexplicables, rezando para que nunca más vuelva a repetirse una pesadilla tan retorcida como la que vivió. Hemos llegado al final de esta historia que cala hasta los huesos. Si alguno de estos relatos te ha dejado sin aliento, te ha erizado la piel o te ha hecho sentir observado en esta noche tan oscura, no olvides suscribirte al canal para seguir explorando juntos los rincones más tenebrosos del miedo. Y si este video te ha despertado el escalofrío, compártelo con aquellos que también disfrutan de lo prohibido para que nuestra comunidad de amantes del misterio siga creciendo en la oscuridad. Ahora, apaga las luces, echa un último vistazo a las sombras que te rodean y prepárate para lo que vendrá. Buenas noches y que descanses, si es que te dejan. Hasta la próxima.